Mi nombre es Jesús Daniel Reyes de la Cruz. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial, y esta es una presentación para la materia de Control Estadístico de la Calidad, ejercida por el profesor Juan Morales, de la unidad 2. La siguiente unidad se va a dividir en tres partes. En la parte teórica, donde explicaremos gráficas de control, tipos de datos de control de gráfica, control estadístico de procesos y análisis de capacidad. Posteriormente seguimos con la parte práctica en los ejercicios. Vamos a resolver lo que son gráficas de control para variables gráficas XR y gráficas de control para variables de gráficas XS. Y al final tendremos un proyecto, aplicación de los conocimientos adquiridos en la situación real laboral. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la medida del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada del proceso. Aquí, como pueden ver, tenemos una imagen donde esa es la línea central y ese es el límite de control superior, y como pueden ver también tenemos el límite de control inferior. Esos son los puntos y aquí tenemos un punto fuera de control. Límite de control contra límite de especificación. ¿Qué son los límites de control? Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. ¿Qué son los límites de especificación? Los límites de especificación son los valores entre los cuales deberían de funcionar los productos o servicios. Esos límites por lo general se establecen de acuerdo a los requisitos del cliente. Por ejemplo, usted imprime etiquetas para un proceso de envío. Si las etiquetas son demasiado grandes o demasiado pequeñas, no se cargan correctamente en una impresora. ¿En qué se diferencian los límites de especificación de los límites de control? Los límites de control se calculan a partir de los datos del proceso. Representan el rendimiento real del proceso. Los límites de especificación son definidos por el cliente y representan el rendimiento deseado del proceso. Los límites de especificación y los límites de control se utilizan con fines diferentes. Los límites de control permiten evaluar si el proceso es estable. Los límites de especificación permiten evaluar qué tan capaz es el proceso de satisfacer los requisitos del cliente. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero.
no necesariamente el proceso deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, este dice variación por causas comunes. Este es un proceso que está controlado. No vemos ningún punto fuera del límite superior ni del límite inferior. Y aquí tenemos una variación por causas especiales. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, porque los puntos se salen de los límites, tanto como del superior como del inferior. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. El proceso es hornear un pan. Causas común de variación. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Una causa especial de variación es al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede ser que la temperatura fluctúe innecesariamente. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto a más de 3 estigmas de la línea central. La prueba 1 identifica subgrupos que son poco comunes en comparación con otros subgrupos. La prueba 1 se reconoce universalmente como una prueba necesaria para detectar situaciones fuera de control. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 identifica cambios rápidos en el centrado o variación del proceso. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una mejor gráfica de control. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta tendencias. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos que de manera constante aumenten o disminuyan de valor. Prueba 4. 14 puntos consecutivos, alternativamente arriba y abajo. La prueba 4 detecta variación sistemática. Usted desea que el patrón de variación es un proceso que sea aleatorio, pero un punto que no pasa la prueba 4 podría indicar que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de 3 puntos a más de 2 estigmas de la línea central. Del mismo lado, perdón. La prueba 5 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. Prueba 6. 4 de 5 puntos a más de 1 de la línea central. La prueba 6 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de la primera línea central. La prueba 7 detecta un patrón de variación que a veces se toma erróneamente como evidencia de un control adecuado. Esta prueba detecta límites de control que son demasiado amplios. Los límites de control que son demasiado amplios generalmente se deben a datos estratificados, lo que ocurre cuando una fuente de variación sistemática está presente dentro de cada subgrupo. Prueba 8. 8 puntos consecutivos a más de la primera línea central. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. En un patrón de mezcla, los puntos tienden a ubicarse lejos de la línea central y cerca de los límites de control. Continuamos con el tema. Tipos de datos de gráficas de control. La gráfica de control dependerá si recopila
Datos continuos, las cuales son las variables continuas pueden tener un número infinito de valor, tales como 234.8 o 0.01. Datos de atributos. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales y Poisson. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionales o decimales. Por ejemplo, una fábrica de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos de procesos de eventos poco comunes. Las gráficas de control para eventos poco comunes muestran la cantidad de tiempo o el número de oportunidades entre eventos. Los puntos graficados que son mayores en una gráfica de control para eventos poco comunes indican un tiempo más largo entre eventos. Los puntos graficados son más bajos en la gráfica indican un tiempo más corto entre eventos. Datos de procesos multivariados. Usted tiene datos multivariados si recoge más de una variable continua en el mismo proceso. Pueden monitorear múltiples variables en una gráfica de control multivariada cuando las variables están correlacionadas. Por ejemplo, puede monitorear la temperatura, la presión para un proceso que produce partes plásticas moldeadas por inyección. Para determinar si debe utilizar una gráfica de control univariada o multivariada, crea una matriz de correlación de sus variables. Si las variables de correlación consideran la creación de una gráfica de control multivariada. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones. Ya llevamos 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizada examina de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar.
Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Antes de continuar, cabe recalcar que mi inglés no es muy fluido, así que simplemente les pido paciencia en ese apartado, ¿no? Statistical Process Control. El objetivo del control estadístico del proceso, SPC por sus siglas en inglés, es hacer predecible un proceso en el tiempo. Es una herramienta que ayuda en la toma de decisiones y facilita el proceso de mejora constante de una empresa. Measure Phase, o también traducido como fase de medida. Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Aquí tenemos lo que es la visión general, el cual nos dice identificar la Y, identificar potencial XS, verificar la medida, identificar la medida del sistema para el Y, comprender la corriente estabilidad del proceso y establecer el actual. Tenemos la lista parcial de herramientas, lo que es mejora de procesos, estado actual, los 5 por qué, y así sucesivamente. Y por último tenemos los entregables, mapas de proceso, la Y, potencial XS, gauge RR, proceso natural, línea de base de capacidad y contrato actualizado. Do you know SPC? Definition. Statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of a process. We gather data for SPC. Learning our process have chance. Monitor a process to make sure that its output doesn't get any worse. Understand what happens if our process improves so that we can duplicate in the future. Things to remember about SPC. SPC stands for Statistical Process Control. Too often these techniques are applied to output product characteristics instead of input process characteristics. Often monitoring of output is necessary first step, but input control is the goal. Mission systems are critical to proper data analysis. Measure variation must be understood and the statistical control before application of this SPC. Measure variation must be a small fraction of the total process variation in the process date. Aquí tenemos lo que es la definición de procesos. Inputs. Tracking inputs allow us to be proactive. The process. Outputs. Tracking output forces us to be reactive. Molding process. Inputs. Material characteristics, mold condition, temperature y humidity. The process. Outputs. Products, dimensions, yield, defect. SPC is a feedback system, part of the process control system. The process divides the 5 M's: man, machines, material, methods, and mother nature work together to produce the output. Information about performance. The other information to be gathered is about in the inputs, although some benefit is obtained from monitoring the output. SPC is the vehicle for communicating information about change in output or outputs.
Action of the process. Action on the input should be taken to prevent output variation. The effect of the action should be monitored and the further action taken if necessary. Action of the product. Least economic method. Recreate something with the output do not consistent meet customer requirements. Recreate some to bear effective of action on the process. Control charts. Control charts are used to aid process variation and their source on the monitor, control, and improve process performance over time. A control chart. Focus attention on detecting and monitoring process variation over time. Distinguish spatial cause of the variation from common cause of the variation. Servers has an own control tool for a process. Help in a process improving activities by showing when a process is performing well and when it is out of control. Provides a moon language for discussing process performance. A control chart is a state of frame chart. Displays date over time, with statistical data upper and lower control limits. It is used to determine if the process is in control. Tips or variation. Common cause of variation is the expect in a process. Natural variation due to random shift in factors that are always present in the process. Expect cause variation is a cause be rare or significant event. Control chart helps you identify spatial cause variation. Variation in SPC. Control charts are the SPC tool for describing the voice of the process. Control charts are time-series charts with control limits. SPC calculus provide use control limits with help use determine how much variation is the much variation. Control limits are not based upon the spec limits. They are based upon process that showing how the process has performed. Control limits and the control chart help use standard how start the process is having. Control chart example. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del límite de control. Aquí tenemos el límite inferior, la media y el límite superior. Control chart tips. Attributes. Attributes are characteristics of the product evaluated in the terms of good or bad, good or no good, etc. Characteristics that are count variables. Variables are measured characteristics such as length, weight, thickness, weight. Having to distinguish between are variables and attributes. If you are calculating average and standard deviation, you are use variable date. If you are counting numbers of good and bad, you are use attribute date. Ahora continuamos con el siguiente subtema, Capability Analysis. El análisis de capacidad es un conjunto de cálculos utilizados para evaluar si un sistema es estadísticamente capaz de cumplir con un conjunto de especificaciones o requisitos. Para completar los cálculos se requiere un conjunto de datos generalmente generado por un gráfico de control. Sin embargo, los datos se pueden recopilar específicamente para este propósito. Learning Objectives. Introduce fundamental capabilities, statistics, the most short and long-term
capability analysis methods. Demonstrate a way to calculate process capability using Minitab. Process capability. This session introduces a methodology to determine the capability of a process to meet or exceed customer requirements. Process capability is a measure to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement. It helps to determine if there has been a change in the process. Specification limited. Lower and upper specification limits define to question view of the spread of a product, attribute, or a process. Simple process capability. The process variation exceed specific and detected are being met. The process is used meeting specification. The process variation is less than specification. However, detects might be met if meet process is not centered on the date evaluation. Process capability. Comparison of the two long-term and short-term process capability. Consider a board manufacturing process with 6 process capability. This means that this process has capability to price about 2 defects per billion opportunities. The capability of the process after we grade the grade to 4.5 if the behaves typical. This corresponds to 3.4 detects per millions opportunities. This means that 25% of the entire short-term capability is low due to normal process center error that occur over time. Ok, ¿cuándo debemos usar esto? Es necesario entender cómo funciona el sistema en comparación con los límites de especificación. Las especificaciones o requisitos deben estar disponibles para completar el análisis de capacidad. El sistema también debe medirse de la misma manera que las especificaciones, por lo que se puede hacer una comparación directa. La especificación consiste en un requisito superior o inferior. Para los procesos con especificaciones unilaterales, consulte el análisis de capacidad del artículo para las especificaciones. No hay causas especiales de variación presentes. Un sistema con causas especiales es inestable y cambia constantemente. Si el análisis de capacidad se realiza en estas circunstancias, no será confiable. Siempre se debe construir un cuadro de control y verificar las causas especiales para poder completar el análisis de capacidad. Los datos están en forma de variables. Para completar el método estándar para el análisis de capacidad, los datos deben estar en forma de variables, es decir, datos medidos como tiempo, longitud, peso o distancia. Los valores individuales forman una distribución normal. Para completar el análisis de capacidad utilizando el método estándar, se requiere una distribución normal. Podemos usar un histograma para poder verificar esta distribución. Si la distribución no es normal, no se puede utilizar un análisis de capacidad no normal. ¿Se han recopilado los datos durante un periodo de tiempo? Hay dos formas de recopilar datos para el análisis de capacidad. El método estándar es de un gráfico de control donde los datos se recopilan durante un periodo de tiempo. Si los datos se han recopilado de esta manera, se utiliza el método estándar para realizar un análisis de capacidad. Los pasos. Dibuja la distribución.
calcula la desviación estándar estimada, determinar la ubicación de las colas para la distribución, dibujar los límites de especificaciones en la distribución, calcular cuántos datos están fuera de las especificaciones, calcular e interpretar los índices de capacidad y analizar los resultados. Gráficas XR. Puedo utilizar la gráfica XR cuando el tamaño de subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de subgrupo es 9 o más, utilice la gráfica XS. Una gráfica XR grafica la medida del proceso, quiere decir que grafica la X, y el rango del proceso grafica la R. A lo largo del tiempo, para datos variables en subgrupos, esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura de las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. El ejercicio nos pide realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Bueno, para ello vamos a abrir un archivo en Minitab. Aquí lo tenemos. Esperamos a que cargue. Bueno, aquí lo tenemos. Estos son los datos, como nos mencionaba el ejercicio. Se representan 125 días consecutivos, de los cuales se tomaron de 5 máquinas diferentes. Aquí tenemos en este apartado lo que son los días, día 1, día 1, día 1, día 1 y las máquinas. Por ejemplo, tenemos y las lecturas que fueron dando como resultado, ¿no? En este caso, la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos la máquina 1 que dio una temperatura de 23.7 grados Celsius, pongámoslo así. La máquina 2 de 22.6 grados. La máquina 3 26.1. La máquina 4 27.8. Y la máquina 5 25.2. Y así consecutivamente. De aquí ya pasamos al día 2 y otra vez se repite se registró cuánto dio de la temperatura de la máquina 1 y así sucesivamente hasta poder recopilar bueno, por lo que se puede notar, pues fueron 625 lecturas las que se recopilaron. Aquí las tenemos hasta el día 125, perdón, hasta el día 125 días, en efecto. Da un total de 625 lecturas. Bueno, el ejercicio nos pide realizar una gráfica de control XR. Bueno, aquí yo lo tengo hecho, pero vamos a realizarlo para que se pueda notar con más claridad cómo es el proceso, ¿no? Para ello debemos entrar al apartado de estadística. Después aquí tenemos donde nos dirigimos donde dice gráficas de control, que es lo que estamos viendo. Y nos despliega todo esto.
Para ello vamos a hacer lo que es gráficas de variables para subgrupos. Y ahorita vamos a elegir lo que es XR. Como podemos leer aquí dice monitorear la medida y la variación rango, ¿ver?, del proceso cuando usted tiene datos continuos en su grupo. Funciona mejor con tamaños de su grupo de 8 o menos. Y como nuestro ejercicio dice que se realizaron 5 máquinas. Las máquinas en este caso son los subgrupos. Entonces quiere decir que pues es menor que 8, ¿no? Entonces vamos a ocupar las gráficas XR. Entonces dijimos estadística, gráficas de control, gráficas para subgrupos XR. Aquí podemos dos opciones. Todas las observaciones para una gráfica en esa columna o las observaciones para un subgrupo en una fila de columnas. Para este caso vamos a elegir todas las observaciones para una gráfica en esa columna. En este apartado vamos a cliquear, vamos a seleccionar lo que es la temperatura, que es donde tenemos registrado las lecturas de las máquinas. Luego nos pide tamaño de los subgrupos. En este caso, pues son 5 subgrupos. Y bueno, le podemos ingresar una etiqueta. En este caso vamos a ponerle gráfica de control XR, temperatura de máquina. Le damos a aceptar. Después vamos a ir aquí donde dice opciones de X barra. Y vamos a elegir lo que es en pruebas. Por default Minitab simplemente nos selecciona un tipo de prueba. Dice un punto mayor que cada desviación es estándar desde la línea central. Vamos a elegir lo que son, a seleccionar, perdón, todas estas pruebas. Porque, bueno, para que sea más fácil poder detectar cualquier anormalidad en nuestra prueba. Si simplemente elegimos una, puede que se nos pase una y esto no va a tener no podrá ser muy confiable en esta prueba. Entonces le damos aceptar y aceptar. Y aquí tenemos lo que es la gráfica. Bueno, como ya sabemos, la gráfica R representa, bueno, primero debemos examinar la gráfica X. Aquí tenemos lo que es el rango se denomina gráfica R porque es el rango de la muestra y la R es la media de la muestra, perdón. La gráfica de la R representa los rangos de los subgrupos y si el tamaño de los subgrupos es constante, entonces la línea central de la gráfica R es el promedio de los rangos. Como podemos notar aquí no tenemos ningún punto fuera de nuestro límite superior y límite inferior. Todo quiere decir que nuestras lecturas se mantienen bajo control. Aquí ya tenemos. Las gráficas X y R se muestran juntas porque debemos interpretar ambas gráficas. Dice, una gráfica XR grafica la medida del proceso y el rango del proceso a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esa gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica pudieran ser inexactos y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control no detectada. Y como podemos notar, aquí pues no tenemos ningún punto fuera de control. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner un ejemplo y vamos a cambiar ciertos datos intencionalmente.
Así, como había mencionado, tenemos estadísticas, gráficos de control, gráficas de variables para subgrupo, XR, y bueno, aquí ya lo tenemos seleccionado y le damos a aceptar. Y aquí, como podemos ver, tenemos ciertos puntos que se salen de control. Esto es un punto algo muy anormal, ¿no? Entonces aquí significa que deberíamos de revisar el proceso porque algo no está cuadrando o algo no está bien. Bueno, aquí ya los tengo como ejemplo. Bueno, y continuando, tenemos otro ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales, MPa, de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos de los cuales se tomó el nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Igual entramos a Minitab. Aquí lo tenemos. Y de la misma forma, aquí tenemos lo que son los días y las máquinas que están enumeradas, máquina 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y sus lecturas correspondientes, ¿no? Entonces, para poder realizar una gráfica, dijimos que debemos entrar a estadística, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos XR. Entonces vamos a seleccionar lo que son succión de presión de vacío, que es donde tenemos enlistado las lecturas, y el tamaño de subgrupos en este caso es 6. Le agregamos una etiqueta. Aquí está. Y de la misma forma debemos activar todas las pruebas. Esto para poder detectar cualquier anormalidad, debido a que si hay una anormalidad que es muy exigente o se puede disfrazar, no lo vamos a poder ver, ¿no? Y ya con esto estamos, ahora sí, haciendo nuestra gráfica más exigente y detectar cualquier anormalidad. Le damos a aceptar y aceptar. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, las gráficas de abajo es la gráfica de rango y las gráficas de media. Aquí tenemos el rango central y el rango inferior y el rango superior. Y bueno, los puntos de significan la media de cada rango. Entonces, esta es la media de las medias y ese es el límite inferior de las medias y el límite superior de las medias. Como podemos notar, existen ciertos puntos que se salen de control. Esto significa que hubo una pequeña desviación ahí en las medidas, algo que deben de controlar, ¿no? Por ejemplo, aquí si nos acercamos, nos dicen que es de la muestra número 67, las pruebas fallaron. Y acá tenemos que de la muestra 52. ¿Cómo podemos aplicar esto en el mundo laboral? Bueno, por ejemplo, si estamos encargados de dicha área y debemos, en este caso, tener bajo control ciertos rangos de medidas o lo que queramos tener controlado, podemos hacer un análisis. En este caso, recabamos la información y hacemos la gráfica de control. Con esto nos podemos dar cuenta en qué tipo de muestra falló. Si todas están dentro del rango, significa que todo está bajo control.
pero si detectamos una que está fuera de los rangos, eh, pues simplemente lo que haríamos es, por ejemplo, en este caso nos dice que es la muestra 67 y ya detectamos cuál es la muestra 67 y ver en qué más o menos, qué máquina fue la que falló, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta. Aquí está la máquina 67 y ya podemos centrarnos en qué máquina, qué número de máquina fue la que falló. Y ya así centrarnos de decir, ¿sabes qué? No, pues como se supone que en toda fábrica debemos, existe una bitácora donde queda plasmada toda la información. Así podemos ver qué turno fue el que cometió tal falla o qué operador estaba manejando esa máquina en ese tiempo o verificar la falla, ¿no? Y encontrar una posible solución. Bueno, aquí como podrán ver, aquí tenemos lo que es la gráfica de control, ¿no? Continuamos con gráficas XS. Se puede utilizar la gráfica XS cuando el tamaño de su grupo es de 9 o más. Si el tamaño de sus subgrupos es 8 o menos, utilizamos la gráfica XR como habíamos visto anteriormente. Una gráfica XS grafica la media del proceso y la desviación estándar del proceso a lo largo del tiempo para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. La gráfica XS se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S juntas examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no lo detectaría. El ejemplo nos dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, las cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Aquí tenemos el archivo. Y de igual forma tenemos lo que son el número de día y el número de máquinas. En este caso son 25 máquinas y sus lecturas correspondientes. Aquí como ya el número de subgrupos es mayor que 8, debemos hacer una gráfica XS. Entonces, igual entramos a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y aquí tenemos lo que son la gráfica XS. Y de igual forma lo que queremos graficar es la columna 3, donde tenemos recopiladas las diferentes lecturas de las diferentes máquinas. Entonces le damos doble clic y nos pide el tamaño de los subgrupos. En este caso son 25. Y le damos en etiquetas y le ponemos un nombre. Temperatura de máquina. Y le damos a aceptar.
Aquí en opciones de X barra le damos en pruebas y vamos a seleccionar todas las diferentes pruebas para poder detectar cualquier anormalidad. Recordemos que, bueno, con esto podemos hacer nuestra gráfica un poco más exigente y cualquier parámetro que no sea muy común la podemos detectar. Le damos a aceptar y aceptamos. Entonces aquí tenemos lo que es nuestra gráfica de control XS. La gráfica de arriba es la gráfica de la media. Debemos recordar que son 25 máquinas diferentes. Entonces tenemos 25 medias diferentes. Y la parte de abajo es la gráfica de las desviaciones estándar de la muestra. Aquí tenemos lo que es la media de las medias y el límite inferior de la media y el límite superior de las medias. Aquí tenemos las desviaciones estándar de la muestra. Esta es la desviación estándar central, el límite inferior y el límite superior. Aquí, como podemos ver, un punto se salió fuera de control. Esto nos indica que existe cierta falla dentro de él, ¿no? Y que es algo que debemos corregir, algo que podemos verificar. Y bueno, técnicamente estas gráficas nos sirven para tener bajo control nuestros procesos y pues tener una certificación de que las cosas pues están saliendo bien, o si algo comienza a fallar podemos detectarlo con ello. Igual cuando algo sale de control nos marca un punto de color rojo y nos indica que bueno, fue la muestra igual, la muestra número 38, y ahí podemos centrarnos, ¿no? En qué fue lo que salió mal. Aquí tenemos lo que es la gráfica y ahora tenemos un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales MPa de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 25 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí lo tenemos. Y de igual forma tenemos los días, el número de máquinas y sus lecturas. Entonces dijimos que debemos entrar a estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y X barra S. Seleccionamos la columna donde tenemos recopilados los datos y nos pide el tamaño de los subgrupos, en este caso son 25. Le ponemos una etiqueta. Ahí está. Vamos a aceptar aquí. Nos vamos a opciones de barra para poder seleccionar las diferentes pruebas. Recordemos que Minitab por default nos selecciona simplemente una prueba y podríamos dejarlo así, pero para mejor confianza seleccionamos todas las pruebas para detectar cualquier anormalidad y le damos a aceptar y aceptar. Y bueno, como podemos ver, aquí tenemos lo que es nuestro resultado, ¿no?
Y tenemos la gráfica de las desviaciones estándar de las muestras y la gráfica de las medias de las muestras. Recordemos que son 25 subgrupos, entonces tenemos 25 medias diferentes. Estos puntitos representan las medias de cada subgrupo y tenemos lo que es la media de las medias y el límite superior de las medias y el límite inferior de las medias. Al igual que esta significa la desviación estándar de las muestras y su límite inferior y su límite, su límite superior y el límite inferior. Aquí, como podemos ver, tenemos un punto que muestra una anormalidad y si nos acercamos nos dice qué número de muestra es y las pruebas que fallaron. Bueno, continuando con la presentación, tenemos lo que es el nuevo proyecto. Recordemos que cada unidad vamos a hacer uso de las herramientas o los conocimientos que estamos adquiriendo en esta unidad y las vamos a aplicar a un caso real en el mundo laboral. Como podrán ver, aquí tenemos los ejercicios que se realizaron en la unidad pasada. Y aquí tenemos lo que es ejemplos de la unidad 2. Por ejemplo, tenemos ejemplo de gráfica X, de X barra R. Para entender los gráficos XR es necesario conocer el concepto de subgrupos. Trabajar con subgrupos significa agrupar las mediciones que se obtienen de un proceso de acuerdo a algún criterio. Por ejemplo, si hay 4 turnos de trabajo en un día, las mediciones de cada turno podrían constituir un subgrupo. Supongamos que una fábrica que produce piezas cilíndricas para la industria automotriz. La característica de calidad que desea controlar es el diámetro de las piezas. Tenemos 7 turnos distintos conformados por 6 subgrupos. Cada subgrupo tiene 6 medidas de 6 piezas diferentes. Entonces para ello entramos aquí a Minitab y aquí tenemos ya la información recopilada. Listo. Aquí tenemos el número de subgrupos y las medidas correspondientes. Entonces, como los subgrupos son 6, son inferior todavía, entonces debemos hacer una gráfica XR. Tenemos estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos XR y seleccionamos la columna de medida y nos pide el tamaño de los subgrupos, en este caso son 6. Y le agregamos una etiqueta. Y hacemos selección de las diferentes pruebas que nos puede proporcionar Minitab. Le damos a aceptar y aceptamos. Con esto podemos detectar que nuestras medidas están bajo control. Tenemos lo que son las medias, 3, 4, 5, 6. Tenemos 7 medias correspondientes de cada subgrupo y aquí tenemos lo que es el rango de las muestras. Tenemos lo que es la media de las medias y el límite superior de las medias y el límite inferior de las medias. Como podemos notar, no tenemos ningún punto de color rojo, significa que nuestras medidas están bajo control. Bueno, aquí tenemos el ejemplo ya, aquí lo tenemos ya plasmado.
Ahora sí, por ejemplo, tenemos que dice otro ejemplo de barra XS. Un ingeniero especializado en calidad que trabaja en una compañía de enlatado evalúa si el proceso de llenado de las latas se encuentra bajo control. Cada hora el ingeniero recoge un subgrupo de 10 latas. Para minimizar la variación dentro de los subgrupos, el ingeniero recoge las latas en un subgrupo específico en un breve periodo de tiempo. Entonces, de igual forma, debemos hacer una gráfica de control. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, entramos a estadística. Debemos recordar que en este caso los subgrupos son de 10 datos. Entonces ya sobrepasan las especificaciones que nos dicen al principio. Para ello debemos utilizar una gráfica de control XS. Y seleccionamos lo que es el peso. Tamaño de sus grupos, en este caso son 10. Le agregamos una etiqueta. Y seleccionamos todas las pruebas disponibles. Vamos a aceptar y aceptamos. Entonces, como les había mencionado, tenemos la gráfica S, que significa las desviaciones estándar de las muestras, y las gráficas de control de las medias, la gráfica de X, perdón, que significan las medias. Como podemos notar, tenemos cinco medias que están fuera de control, muestran una normalidad y nos indica las pruebas que fallaron. Quiere decir que esto puede significar unas cosas, ¿no? De que las medidas del peso eh, este, se salieron fuera de control, están fuera de las especificaciones que pide el cliente o X cosa, ¿no? Bueno, aquí tenemos la gráfica de control. Y bueno, ya para finalizar, podemos notar que estas simples gráficas nos pueden servir de mucha ayuda para tener bajo control medidas o cualquier cosa en el mundo laboral. Inclusive es más fácil analizarlos, detectarlos y actuar sobre ellos. De mi parte sería todo. Gracias.